Alerta en C5N. Esto ocurrió en Corrientes. Dejó su auto en un taller mecánico. Discutió y asesinó al mecánico. Esta es una información tremenda que te contamos y que ampliamos acá en Minuto a Minuto. Bueno, esto ocurrió en la provincia de Corrientes, obviamente el barrio donde sucedió este hecho terrible está completamente conmocionado, por eso vamos a hablar con Marcelo Burczynski, él es periodista de la provincia de Corrientes. Marcelo, buenas tardes. Luciana Rubinska, Adrián Salonia, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una discusión por un vehículo BMW modelo 97 y 300 pesos fue lo que desató un día de furia para Andrés Cufré, un hombre que actualmente está detenido acusado de haber asesinado a puñaladas a su mecánico y de haber herido al hijo de la víctima y al hermano de la víctima en una discusión que ocurrió en el barrio de las 1000 viviendas de la capital correntina. Esto ocurrió el día miércoles, cuando Cufré caminó los 20 metros que separan el edificio de su casa con el taller. Cuando llegó ahí pidió que le devuelvan el auto que hacía varias semanas había dejado en el taller para que se lo arreglen, y aparentemente hubo una discusión porque el mecánico no quería entregarle el auto sin el pago de unos 300 pesos. Sin embargo, todo ocurrió rápidamente y desató la furia de Cufré cuando descubrió que el motor del vehículo que había dejado en el taller estaba roto porque aparentemente se lo habían utilizado durante un día de lluvia. Se mojó el motor, quedó inutilizado y esto desató la furia del hombre de 46 años que ahora está detenido. Marcelo, leí, vos corregime si esta es información precisa, si es una hipótesis o si estoy dando algún dato erróneo. Que cuando fue a retirar el auto, como bien vos contás, que la pelea podría haber sido por 300 pesos o porque le utilizaron el auto que era de él y que él no había autorizado, independientemente de estas dos hipótesis, que él regresa a su casa, que tengo entendido vivía cerca del taller, ahí agarra el cuchillo y regresa al taller mecánico. ¿Esto es así? Según la hipótesis que están manejando los investigadores, habría sido así. Habría sido primero una discusión donde el auto fue también arremetido por los que estaban en el taller mecánico, se rompieron los vidrios y esto derivó a que aparentemente, esto también es una hipótesis, haya ido hasta su casa, buscado un cuchillo y regresado al taller a dirimir esta diferencia con estos tres hombres que estaban a cargo de el taller mecánico que estaba al lado de su casa. Ahora, Marcelo, a ver, el cliente, esta persona que termina matando al dueño del taller, ¿también hiere al hijo de este? En el medio de la pelea intervienen el hermano de la víctima, de nombre Daniel Montpellier, y Jonathan Montpellier, intervienen en la pelea que mantenían Cufré con José Montpellier. Bien. Entonces los tres Montpellier fueron heridos de cuchillo. Uno de ellos murió. Claro, que es uno de los dueños, el dueño del taller. Claro, el dueño del taller con quien ya tenía, digamos, una discusión desde hacía varias semanas por la entrega del vehículo y el pago de estos 300 pesos por el arreglo de este vehículo modelo 97 que, según aparentemente la hipótesis también manejan los investigadores, que el mismo dueño del rodado se había enterado que habían utilizado sin su autorización. Recordemos que cada vez que llueve en Corrientes las calles se inundan y generan muchos problemas para los automovilistas. Marcelo, vos bien describís lo que se conoce de toda esta situación, un pueblo que está conmovido por lo ocurrido el día miércoles. Pero también tengo entendido que intervinieron y que hay testigos, que había vecinos, que intentaron tranquilizar a Cufré. No sé qué otra información tenés vos de lo que se pudo observar allí. Fue todo muy rápido. Aparentemente el taller mecánico no estaba, digamos, muy bien visto por los vecinos. Por lo que nosotros pudimos hablar con las personas que viven en esa zona de las 1000 viviendas del barrio de las 1000 viviendas en Corrientes, aparentemente habían quejas ya del trato entre los mecánicos y los clientes,
incluso basados en hipótesis de posibles conexiones o posibles discusiones por otros tipos de negocios. Cuando la policía interviene en el lugar, lleva perros para verificar la existencia de estupefacientes en la zona, y los perros marcaron lugares, aparentemente, pero no se encontró ningún tipo de material estupefaciente. De Cufré, ¿qué se sabe? ¿Tiene antecedentes? ¿Ya contaron los vecinos que habían visto algunas conductas agresivas? ¿Lo consideran como un ataque de furia total de un momento puntual? ¿Qué se conoce? No se conoce antecedentes penales de Cufré. Los vecinos con los que nosotros pudimos hablar lo habían señalado como un hombre de trabajo, una persona normal, pero que según dijo el mismo fiscal ayer a la tarde, fue un día de furia para este hombre. Se vio sobrepasado en la situación y actuó de esta manera. Ahora, el hijo del hombre asesinado, el hijo del dueño del taller, como vos nos explicabas, recibió una puñalada. ¿Cómo se encuentra? ¿Está internado? Los dos hombres que estaban heridos están internados, al igual que el victimario, también está internado. Los tres están en un centro de salud donde el estado de ellos no es reservado, sino que están ahí por las curaciones. Uno de ellos, el de 24 años, Jonathan Montpellier, tendría una herida más grave, pero que no pone en riesgo su vida. El hombre, el victimario, también está herido, pero son superficiales las heridas que tiene. Ya se había presentado en estas horas ante el fiscal de la causa, Gustavo Robinó, y textuales palabras del hombre: me mandé una cagada, y no sabía cómo explicar la reacción que tuvo. Marcelo, ¿cómo fue entonces el momento en el que la policía detiene a Cufré? ¿Hay alguien que hace una denuncia? ¿Rápidamente actúan porque vieron movimientos, porque escucharon disparos, porque un vecino pidió a la policía algún tipo de asistencia? Y estamos viendo las imágenes y la sangre allí en la puerta del taller. Sí, fue porque las personas que vivieron en la zona presenciaron el ataque, presenciaron la pelea, y fueron los que llamaron a los efectivos de la jurisdiccional, que se hicieron presente enseguida, pero cuando llegaron ya estaba consumado el delito. Y además de esto, cuando se presentaron los policías y viendo la conmoción del barrio, pidieron la asistencia de los grupos especiales para acordonar el área ante otro posible brote de violencia, ya que, bueno, la conmoción del barrio, usted sabe, los barrios tienen generalmente sus códigos, y los familiares y amigos de las personas a veces suelen reaccionar de forma violenta ante estos hechos. Así que fue resuelto rápidamente el inconveniente, se descubrió incluso en una hora o dos los motivos por el que ocurrió este lamentable hecho, y el hombre que estaba sindicado como victimario no huyó, sino que se entregó a la policía y después fue internado y se presentó ante el fiscal Gustavo Robinó. Marcelo, la casa de Cufré, del asesino, queda a tan solo 300 metros del taller. Menos. Bueno, menos. Menos. ¿Se conocían ambas familias? ¿La familia de las víctimas con la familia del asesino? Sí, me imagino que eran vecinos. A ver, contanos. Sí, los vecinos del barrio de las 1000 Viviendas conocían a las dos familias, incluso existían, hablando con los policías, ya referencias de ese taller, porque ustedes podrán ver en las imágenes, no era un lugar que estaba, digamos, del todo al acceso, no estaba en una calle, sino que estaba en un lugar interno entre edificios, donde, bueno, habían, digamos, dudas respecto a la legalidad de este lugar. Y los vecinos igualmente, todos se conocen, todos saben quiénes son los que viven en su barrio, en esa zona de la ciudad,
por lo que llamó la atención, sí, la reacción violenta de Cufré. Marcelo, sí va a estar realmente muy complicado si se comprueba que este hombre, después de estar en el taller, regresó a su hogar, entendido que vive a pocos metros de ese lugar, y regresó con el cuchillo, porque ahí la intencionalidad está más que clara. Habría que ver cómo lo va a definir después el fiscal de la causa, que ya dijo esta mañana que el caso está totalmente resuelto y que ya tiene las pericias que se habían realizado en el lugar, y también habían solicitado incluso la posibilidad que se le haga un peritaje psicológico al victimario. Habría que ver cuáles son las pruebas que existen respecto a la reacción del victimario, para determinar a ciencia cierta si él ya no había llevado el arma blanca al taller la primera vez que fue a buscar el vehículo. Ahora, Marcelo, para repasar, ¿cuál era la acusación que le hacía Cufré al dueño del taller? ¿De qué lo acusaba? ¿De retener su vehículo? De retener su vehículo y de haberlo usado. Él consideraba que debían entregarle el vehículo en el estado en el que estaba, y él no había autorizado para que lo utilicen, o sea, no había autorizado la utilización de ese vehículo, y fue en ese contexto, aparentemente, en el que descubrió que el automóvil no andaba y tenía la hipótesis de que habían usado el auto en un día de tormenta y que el motor quedó inservible. Pero porque la víctima, el mecánico, hacía ya varias semanas que tenía el vehículo de Cufré. El mecánico hacía varias semanas que tenía su vehículo, y las primeras veces que había ido o le había reclamado la entrega, el mecánico le había solicitado la entrega de 300 pesos. Marcelo, recién mencionabas que además hay 2 heridos, uno de ellos el hijo de la persona que terminó fallecida por 2, son 2, ¿no? Esto sí está confirmado. Sí, 2 puñaladas. Sí, son 2 puñaladas de Tino Jonathan y una herida pulso cortante que también tiene Daniel, los dos de apellido Montpellier. ¿Hubo alguna declaración ya, alguna testimonial? ¿Se sabe algo de lo que pudieron atestiguar? Porque varios van a tener que hacer declaraciones entre los testigos, y además el propio Cufré y el hijo una vez que se reponga, el hijo del mecánico. Lo único que trascendió es que el victimario declaró ante la policía y también hizo algún tipo de declaración ante el fiscal de la causa. De los testigos y de las víctimas secundarias del hecho, no se sabe si fueron a atestiguar o a declarar. Interviene en el caso, 2 unidades de la policía que están tomando las declaraciones testimoniales, incluso a los vecinos en la zona. Marcelo, muchas gracias por la información. Muy amable. Hasta luego.